aquí en Puntos de Vista con Susana Villarán. Una de las estrategias más llamativas de su campaña, Susana, fue el reparto de cartas con un texto de su puño y letra donde incluía una autocrítica. Textualmente decía: no todo el mundo acierta a la primera, yo tampoco he acertado en todo. ¿A qué se refería con no haber acertado? ¿En qué consiste su autocrítica? En varias obras, de las 170 obras de inversión pública, por ejemplo, que nosotros hemos levantado y hemos desarrollado durante estos casi 4 años, hay 4 o 5 que no han salido bien. Por ejemplo, puedo poner Barlovento-Venecia, puedo poner el tema de las dificultades que han habido fuera de nuestro control, pero dificultades en abrir nuevamente el curso del túnel Santa Rosa, que ha sido dificultad muy grande, que ha afectado al pueblo de San Juan del Lurigancho. No ha sido nuestra culpa, 3.500 metros cúbicos dentro de un túnel que se derrumban, todos los estudios que hay que hacer para que se pueda decir de qué manera tiene que funcionar de manera segura, todo el encofrado, toda la plata que hay que pedirle al Consejo, pero hay cosas que han molestado a las personas y que han ocurrido. Pero así como eso, han habido otras cosas por las cuales sí les pido en la carta que vale la pena. ¿Algún error personal, algún error que sí se puede atribuir a la gestión municipal de Susana Villarán? A mi propia comunicación con la gente, yo creo que lo estoy viendo en esta campaña y lo he dicho, y te lo digo acá también y a toda tu gran audiencia, ¿no? Que es nacional y que me importa mucho que les llegue este mensaje también. Y es que por más que hayamos tenido encuentros vecinales, muchas festiferias en muchos lugares de la ciudad, siempre es bajo un formato. Y no es el contacto directo, el contacto piel a piel, mirando a los ojos a la gente, que tengo como posibilidad en esta campaña electoral. Y creo que eso es algo que no se debe perder nunca. Esa misma carta, sí, pero... Sí, entonces eso es lo que yo sí creo que ha sido más que un error. O sea, ha sido abandonar algo que era profundamente personal y mío, por fórmulas que no son necesariamente las mías. Esa misma carta lo que le decía es que denuncia que las personas que no quieren que continúe tienen intereses ocultos con los que ha chocado y son los mismos que la quisieron revocar. Yo se lo pregunto directamente: ¿Luis Castañeda Alonso tiene intereses ocultos con los que ha chocado y la intentó revocar? Solidaridad Nacional intentó revocar, no solamente intentó, hizo todo lo posible. Hizo todo lo posible. Luna Gálvez estuvo detrás del financiamiento de la revocatoria, como muchos otros. ¿Alan García tiene intereses ocultos con los que ha chocado y la intentó revocar? Alan García fue parte del proceso de revocatoria también, no abiertamente, pero sí. ¿El fujimorismo tiene estos mismos intereses y le intentó revocar? No participaron tan activamente como los 2 anteriores. La carta también insiste en su principal capital, que es la honestidad, para demostrando mi honradez y sobre todo demostrando que se puede gobernar 2 mandatos sin robar un sol, dice. Ahora, el problema es que la honestidad no tiene solamente que ver con robar soles, no es solamente económica. La verdad, yo creo, personalmente siento que fue una gran desilusión que durante la campaña de la revocatoria prometiera no postular a la alcaldía y la tengamos ahora como candidata. Bueno, es una desilusión tuya que yo respeto muchísimo. Y que comparten muchos votantes, ¿no cree? No tanto, porque lo he podido explicar y creo que tengo una explicación que vas a encontrar razonable y respetaré mucho tu punto de vista, como siempre. Pero en el momento en que lo dije claramente, yo no pensaba en ir a un segundo mandato. En este momento en que decidí, no hace mucho, ir, habían 2 razones. Una, que vi que las candidaturas no iban a impulsar las reformas, los cambios y el tipo de obras de infraestructura de mediano y de largo plazo, o las obras como Barrio Mío. Yo te quiero mostrar esto. Yo te quiero mostrar las obras que he dicho que voy a continuar haciendo. Estas son las escaleras que hacemos nosotros. ¿Sí? No sé si se ven. Son escaleras inclusivas, son escaleras con pérgolas, son escaleras con braille, son escaleras con mano para niños, para familias, con reflectores nocturnos. Y luego, esto es fundamental, son los muros de contención. Hay 60 kilómetros de estas escaleras que se han hecho y 50 kilómetros, es decir, de Ancón a Pucusana,
de estos muros de contención para preservar la vida de las personas ante cualquier cosa. Pero no saquemos la conversación del aspecto político, que es fundamental, porque estamos hablando de algo muy concreto. Es bien importante porque esto tiene que ver con la vida de las personas. Sí. Y la política es servir a las personas. Y cuando tú me preguntas, yo me desilusioné porque yo dije que no y después sí fui, yo pensé en esto. Pensé en el gran mercado mayorista de Santa Anita, también, que costó muchísimo y que hay que fortalecer, y que hay que colocar iniciativas privadas, y que hay que hacer que la comercialización de alimentos, que era antes en la parada, en el ex mercado mayorista, sea esto y sea mejor, con iniciativas privadas de frío, de empaques, con valor agregado. Y quiero esto también, quiero deportes, porque me rajé y fui con el Comité Olímpico a Toronto y traje los Panamericanos y ninguno ha puesto de los 12 el deporte como algo fundamental en sus planes de trabajo. Y otra razón más por la cual tomé la decisión. Yo no quería ir porque yo creo en que las nuevas generaciones tienen que hacer un cambio. Pero en ese momento, frente a esta indiferencia ante la reforma del transporte, la comercialización de alimentos, un programa tan vasto como Barrio Mío, que ha multiplicado por 5 en 4 años lo que hizo la gestión anterior en este tipo de cosas, no había nadie que tuviera el mínimo piso electoral para poder hacerlo. Pero nadie puede decir dos cosas contrapuestas y pretender sostener que las dos son la verdad. Cuando uno dice que no va a ir y después dice que va, en alguno de los dos momentos ha mentido. No. Alberto Fujimori dijo que no iba a aplicar el shock y lo aplicó. Fue lo primero que hizo cuando llegó a las elecciones, cuando llegó a la presidencia. Podría perfectamente haber presentado una argumentación como la que usted ha planteado, pero evidentemente Fujimori mintió. No le estoy comparando con Alberto Fujimori, lo que estoy diciendo es que es una conducta que por lo menos es contradictoria. Para mí no existe contradicción en cambiar de opinión. Para ti significa que estoy mintiendo. Esas son dos interpretaciones de la conducta humana. Para mí mi conducta fue ética, fue moral y ha sido veraz y coherente. En el momento que lo dije pensaba que no, que habían otras personas que podían darle continuidad. No había ninguna persona que tuviera el piso electoral necesario para competir en esta contienda ahora y poder dar la pelea que estoy dando con enorme esfuerzo, con gran sacrificio, pero también con enorme alegría para poder llegar al sillón municipal. Pero entonces, porque no me interesa el poder, Raúl. Ahora, te lo digo con toda sinceridad. Entonces, ¿por qué no dejar a alguien más dentro de Diálogo Vecinal y postular a estas Estamos elecciones? llevando a un grupo extraordinario Pero de no gente nadie, joven. pero ningún candidato a la alcaldía distinto a Susana Villarán. No, porque no tenía ninguno en nuestras encuestas capacidad de poder llegar. ¿Hizo primarias para averiguarlo? Hice encuestas. Encuestas, no primarias. ¿Por qué no hizo primarias? Hubiese sido, digamos, sorpresivo de repente. En diálogo vecinal no se han hecho primarias, pero sí se han hecho primarias en la Confluencia por Lima. Por eso es una de las organizaciones a la que pertenece mi partido político Fuerza Social. Por eso quiero llevarle a una dimensión incluso más política dentro de esta conversación. Evaluando cómo están las cosas en este momento, con toda la información que ya tiene, con la perspectiva que tiene del pasado, ¿ha sido un error presentarse a la alcaldía? De ninguna manera. De ninguna manera. En este momento yo estoy frente a ti y estoy frente a las personas que me ven y les estoy diciendo, Lima necesita, le es imprescindible caminar hacia el siglo XXI, hacer una ciudad moderna, una ciudad justa, una ciudad donde no importa dónde nazcas, tienes que tener todas las oportunidades, no podemos concentrar la inversión en un solo lugar, tenemos que tener grandes inversiones como Vía Parque Rímac, como la Vía Expresa Sur, rutas de Lima que cambia por completo la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, con intercambios viales, con otra vida para las personas. Y yo creo que puedo garantizar con nuestro equipo estas obras que Lima necesita y estas reformas, porque he mostrado voluntad política y hemos mostrado capacidad de acción, de hacer obra con eficiencia y con honestidad. Si hubiese decidido no postular a las elecciones, probablemente... Sí es importante no robar un sol. Es muy importante no robar un sol. Claro que sí. Qué lástima que el 41% de los electores piensen distinto. Qué lástima. Yo creo que, no sé, otra vez creo que las encuestas deberían ser más finas. Porque cada vez que yo pregunto, cuando estoy en las reuniones con las personas, en los lugares más distintos de la ciudad, Raúl, la verdad, yo les digo, dicen las encuestas esto. ¿Ustedes creen
que es lo mismo hacer obras y robar que hacer obras y no robar. Ahora, las volviendo... personas claramente no piensan lo que las encuestas dicen que ellas piensan. Volviendo Entonces, volviendo al tema de la postulación, si usted no hubiese postulado, hubiese terminado la alcaldía y, como ocurre por lo general en el Perú, su aprobación hubiese subido, quizá hubiese llegado a 40%. ¿No hubiese sido un escenario mucho mejor encabezar la oposición desde ese 40% que someterse al desgaste político que son estas elecciones municipales? Las elecciones son un ejercicio democrático donde todos les presentamos a los ciudadanos las propuestas, ya sea de continuar una obra y un proceso de reformas que son buenos para la ciudad, y nos sometemos al veredicto de las urnas. Ese es un ejercicio que fortalece la democracia de todas maneras. Hay políticos que creen que estar en un gobierno no es otra cosa que acumular caudal político, Raúl, para el siguiente escalón de la política. No es mi caso. No es mi caso. Entonces, si yo me quedo tranquila, duermo, le pongo mi nombre a todo, a cada una de estas escaleritas le puedo poner mi nombre. ¿Sabes qué? A cada una. Ahí está. No sé si pueden ver. Aquí está mi nombre. ¿En algún lugar? ¿Está? No. Hay números. Hay un gran plano aquí, a este lado de acá. No sé si lo pueden ver. Ese plano, ahí está. Que es es un plano de toda la escalera acceso que les permite a las personas una ruta de evacuación si hay un terremoto. En la noche hay iluminación por esos reflectores que hay ahí. No está mi nombre. No está mi nombre. ¿Y saben por qué no está mi nombre? Porque lo hago con la plata del pueblo. ¿Y saben por qué? Que si hubiera pensado en mi caudal político, hacía las escaleras, hacía los muros, les ponía mi nombre y me quedaba tranquila incrementando el caudal político para esperar tranquilamente cuál era el siguiente paso, y entonces la alcaldía sería un trampolín y no sería el trabajo de nuestro equipo en la municipalidad un proceso de transformación costoso, muy costoso, pero extraordinariamente desafiante, de transformar la ciudad de Lima en una ciudad como la que todos queremos. ¿Pero no quisiera ser presidenta? No, tú no quieres ser presidente. ¿Usted ha sido candidato a la presidencia? Fui. Bueno, me fue pésimo. Eso demostró que en algún momento lo quiso hacer, por lo menos. En algún momento lo quise hacer. Ya no. En este momento no. En este momento soy candidata a la alcaldía de Lima Metropolitana. ¿Usted siente que desperdició su primer año como alcaldesa? No. El primer año como alcaldesa tuvimos que fortalecer la municipalidad de Lima. Es cierto que se vio poca acción hacia afuera, pero era imposible hacerla, Raúl. ¿Cómo se va a hacer si es que tenías Invermed, por ejemplo, que es el Fondo de Inversiones de Lima? No tenías ingenieros ni personal especializado para hacer formulación y ejecución de proyectos. En el MAPE tampoco. ¿Por qué? Porque durante 8 años se habían tercerizado, quiere decir, se había entregado a una empresa internacional, un organismo internacional, el dinero tuyo, mío y de todos nosotros para hacer obras. Entonces eran sus ingenieros, ellos contrataban, no sé qué, pero la municipalidad estaba anémica. Era imposible hacer, hubo que fortalecer, crear gerencia, la capacidad y el músculo institucional necesario. ¿Eso es un trabajo hacia adentro? Sí. ¿Hubo que hacer los proyectos de inversión pública? Sí. Un proyecto de inversión pública dura un montón, porque es la plata del pueblo y se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, una campaña de señalización, algo tan sencillo como eso. Señalización. Una campaña de señalización, hemos hecho algo tan sencillo como eso el primer año. En el primer año hemos recuperado todas las plazuelas del cercado de Lima. Por ejemplo, la plazuela, no sé si lo tengo acá, pero me hubiese gustado enseñarte por ejemplo, todas estas obras que tienen que ver con los museos, con las plazas. Todas las plazas de Barrios Altos han sido recuperadas durante el 2011. Hemos asfaltado toda la Pachacútec, hemos asfaltado un montón, hemos hecho la avenida Universitaria, un carril más. Se hizo mucha obra en el año 2011, pero no toda la que hubiésemos podido hacer si hubiésemos tenido una municipalidad a la que no la hubiesen dejado anémica. Repito, anémica, sin capacidad de formular y de ejecutar. Y eso no se puede hacer. Está hablando de la gestión de Luis Castañalos y justamente sobre eso quiero volver después de la pausa para conversar sobre esa gestión. Regresamos aquí en Puntos de Vista. Okay.